E aí, pessoal? A emergência climática, o esgotamento do planeta, as doenças físicas e mentais que afligem a humanidade são alguns dos sintomas do que especialistas apontam como uma crise civilizatória. E enfrentar esses problemas passaria por uma revisão completa dos nossos modos de ser e de se relacionar com a natureza. A nova temporada do Entrevista se debruça sobre uma possível alternativa, o conceito do bem viver. Esse é um tema que o economista equatoriano Alberto Acosta tem ajudado a construir. Ele é o nosso convidado aqui nesse primeiro episódio do Entrevista. Olá, professor, tudo bem? Prazer conversar contigo. Todo bien. Para mí es un gusto poder conversar contigo, Pedro, y poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que significa el buen vivir. Yo anotaría una cosa. Yo no soy el autor del buen vivir. El buen vivir viene desde los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen todavía, a pesar de más de 500 años de conquista y colonización, sus propias visiones del mundo, valores, experiencias y prácticas de vida. En esos pueblos originarios, sin llegar a romantizarlos o a idealizarlos, podemos nosotros encontrar elementos de cómo podríamos leer de otra manera lo que está sucediendo en el planeta e inclusive encontrar elementos que nos permitirían construir otras formas de vida. El buen vivir o buenos convivires en plural, entonces, aparece, surge desde los pueblos originarios. Yo diría que ahí deberíamos nosotros tener una aproximación cargada de mucha humildad y de mucho respeto y sacar las lecciones más adequadas. E professor, eu queria perguntar justamente sobre as origens, né, do conceito do bem viver, que na verdade ele nasce, né, em populações originárias da Bolívia e do Equador, mas ele vale também para outros saberes originários, né, de outras civilizações ao redor do mundo, né? Sin lugar a dudas, en Ecuador y en Bolivia tenemos como elementos referenciales lo que significa en el idioma indígena quichua el suma causay o ali causay. En aymara se habla de suma camaña, pero también tenemos otras aproximaciones. Por ejemplo, en el guaraní, en Bolivia es ñandareco y en Brasil es el tecoporá. En Chile tendríamos lo que se conoce como el Quimemogén de los mapuches, pero hay otras lecturas similares, no necesariamente iguales, que nos ponen en sintonía con regiones diferentes a nuestra América. En la India, por ejemplo, se habla del Esbarash. En África se habla del Ubuntu. Inclusive en Japón podríamos encontrar lecturas provenientes del Kyosei. Y sin irnos a los pueblos originarios, hay algunos elementos en Europa donde la convivialidad o el convivialismo que planteaba Iván Illich, un sacerdote austríaco que vivió mucho tiempo en América Latina, estaría recogiendo este tipo de elementos. Y por supuesto, también podemos encontrar lo que se conoce como la comunalidad de los zapatistas. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de opciones de vida? Tener en el centro la armonía y el equilibrio. No quiere decir que desaparecen los conflictos, no, el mundo va a estar lleno de conflictos mientras vivamos los seres humanos, pero es preferible comenzar a pensar una sociedad que se inspire desde otros elementos a los que conocemos nosotros en la actualidad. Por ejemplo, una sociedad que en lugar de fortalecer el individualismo, fomente la comunidad, que en lugar de fomentar el egoísmo, fomente la solidaridad. Una sociedad que ya se libere de la religión del crecimiento económico permanente que está ocasionando tremendos destrozos y avance hacia la sustentabilidad. Una sociedad que tenga como punto de partida la reciprocidad y no solo la ganancia, la acumulación, la codicia. En ese escenario también necesitamos cada vez más suficiencia antes que eficiencia.
¿Cuánto es suficiente? Deberíamos preguntarnos. Y eso nos lleva ya en línea con el buen vivir a una sociedad que se oriente por el biocentrismo antes que por el antropocentrismo. Estos son algunos de los elementos fundacionales que nos ofrece el buen vivir y que yo creo que son puntos de referencia importantes para poder ir construyendo otro tipo de sociedades. Insisto, no se puede copiar lo que es el buen vivir de una comunidad indígena y trasladar a otra parte. Eso sería una tontería. Sí. Pero sí se puede aprender mucho de todas esas comunidades que de una u otra manera han sabido resistir al capitalismo. Sim. Eu queria pegar esse ponto sobre a relação, né, entre o biocentrismo e o antropocentrismo para perguntar de que maneira colocar a natureza, a relação com a natureza, né, no centro do nosso modo de vida se torna, assim, uma maneira de enfrentar tantos problemas civilizatórios. Bueno, para empezar, diría yo, volviendo a recuperar el pensamiento de los pueblos originarios, que ellos, cuando hablan de madre tierra, la madre tierra, no están usando como una metáfora, no es una metáfora. Muchas veces nosotros usamos como una metáfora. Los pueblos originarios y las comunidades afroamericanas, en su esencia, entienden que son parte de la naturaleza, que son naturaleza. Y este es el punto medular. Nosotros somos naturaleza. La naturaleza sin seres humanos puede seguir existiendo. Nosotros sin la naturaleza, sin nuestra madre, no podemos existir. Eso nos confronta entonces con la necesidad de recuperar una relación de armonía, de equilibrio con la naturaleza. No podemos seguir destruyendo la naturaleza, porque mientras más es la destrucción de la naturaleza, mayores son los problemas que estamos atravesando, no solo en el ámbito de la relación nuestra en el ambiente, sino también la economía. Hemos visto que hay demostraciones ya científicas que nos dicen que el colapso climático o cambio climático, para mí es más un colapso que un cambio climático, es responsable de las crecientes sequías, por ejemplo, en el norte global. Las sequías que vivieron este año en verano los países del norte global se repetían cada 400 años. Ahora, por el colapso climático, se van a repetir cada 20 años. A este paso, estamos destruyendo las bases mismas de la existencia. Y si no hay bases de existencia que nos da la naturaleza, no hay posibilidades de ninguna forma de organización económica, social o política sustentable. Tenemos entonces que reencontrarnos con la naturaleza y en ese escenario se está trabajando ya desde hace mucho tiempo atrás. Y mi país es hasta ahora el único que ha incorporado en la Constitución a la naturaleza como sujeto de derechos. Pero ya hay casi 40 países en el planeta donde se está avanzando concretamente en este tipo de respuestas para reintegrarnos con la naturaleza, reencontrarnos con la naturaleza, aceptar que nuestra vida tiene que estar más en línea con la velocidad de los equilibrios ecológicos que con la lógica de acumulación del capital que es cada vez más acelerada, cada vez más destructiva. E, professor, uma coisa que é muito forte no nosso modo de vida ocidental é a ideia de progresso, né, que vem lá do século XIX, muito associado aos avanços tecnológicos, né, e o bem viver ele traz uma proposta diferente, né, para quebrar justamente essa visão muito apegada à ideia de progresso, de desenvolvimento, né? Sin lugar a dudas, esa es una de las grandes tareas. Cuando yo, por ejemplo, escribo en este pequeño libro que se llama El buen vivir, una oportunidad para imaginar otros mundos, estoy aquí recogiendo esas visiones, esas experiencias y algunas de las prácticas de los pueblos originarios que lo que están diciendo aquí con el buen vivir, que no se requiere más una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. La búsqueda del progreso y del desarrollo es responsable de la destrucción del planeta. Ese progreso entendido como la acumulación material permanente, interminable de bienes, está ocasionando severas destrucciones. Eso no quiere decir que vamos a sostener para impedir el desequilibrio ecológico una situación de inequidad entre los que tienen mucho, que tienen demasiado y los que no tienen nada. No, necesitamos reconstruir las sociedades
con criterios que respeten el principio del cuidado, con criterios que incorporen el principio de la redistribución y de la participación, con criterios que incorporen los temas de sustentabilidad y, por supuesto, de reciprocidad. Necesitamos otro tipo de sociedades. Yo anotaría que es algo fundamental. No podemos, entonces, solo buscar la justicia ecológica olvidando la justicia social. Si solo nos preocupamos del equilibrio ambiental y nos olvidamos de los seres humanos, estaríamos haciendo una suerte de ejercicio de jardinería. Esa no es la solución. La justicia ecológica y la justicia social van de la mano y eso nos obliga entonces a fortalecer todos los elementos de comunidad humana, de comunidad con la naturaleza y otras formas de relacionarnos entre nosotros a partir de la empatía, de la solidaridad, de la reciprocidad, a partir de la resonancia y de la tolerancia. Esos son algunos de los elementos que, como mencioné al inicio, conformarían el escenario hacia el cual deberían moverse las sociedades en el planeta, en clave de pluriverso, porque no hay un solo mundo, no hay un solo universo, un mundo donde quepan muchos mundos, pero todos esos mundos tienen que asegurar la vida digna para seres humanos e seres não humanos. E pegando o subtítulo do seu livro, é possível imaginar um outro mundo aqui no Ocidente? Por supuesto, si todos estamos de una u otra manera descontentos con lo que se está viviendo, inclusive quienes tienen mucho dinero, los muy ricos, están preocupados por su seguridad. Yo diría que incluso esas personas, por algo de egoísmo ilustrado, deberían buscar otros caminos y otras respuestas. Ahora bien, lo que nos plantea el buen vivir, o buenos vivires en plural, es la oportunidad política para construir formas diferentes de vida. El gran reto es identificar aquellos elementos fundacionales, fundamentales del buen vivir y ver cómo se construye en cada territorio, en cada comunidad, dependiendo de cada cultura y, por supuesto, de la coyuntura política que se está viviendo. Yo anotaría aquí 3 elementos claves. El primero, somos comunidad humana. El hecho de haber forzado el individualismo que se ha transformado en una enfermedad social está ocasionando gravísimos destrozos en la vida de los seres humanos, no solo económicos, sociales, políticos, sino incluso psicológicos. La enfermedad social del individualismo a ultranza. En 2 países muy ricos hay ministerios de la soledad, como es en Inglaterra y el Japón. No es un tema de pobreza, es un tema de una sociedad que ha generado depresión como forma de vida, que ha logrado inclusive que los individuos en su búsqueda de libertad, supuestamente buscando la libertad, se autoexploten y se sigan destruyendo. Eso tenemos que superar, reconstruyendo la comunidad humana. Y simultáneamente necesitamos una relación muy estrecha con la naturaleza, reencontrarnos con la naturaleza. Y esos 2 elementos, comunidad humana y comunidad de la naturaleza, exigen como un tercer punto de partida las relaciones. El mundo indígena hablaría de espiritualidad, relaciones espirituales que no tienen que ver con religión, pero sí tienen que ver con solidaridad, con reciprocidad, con empatía, tienen que ver con resonancia, con tolerancia. La vida humana tiene que recuperar aquellos elementos que permitan reencantar el mundo. Esa es una de las grandes tareas que tenemos entre manos. Professor, muito obrigado por essa primeira participação aqui no Entrevista. Quero agradecer também a você de casa que acompanhou esse episódio. Se quiser revê-lo e assistir a outras edições do programa, é só ir lá no Globoplay que está tudo disponível e gratuito. Gente, um abraço e até a próxima!